¿Te lo dicto? 366-726. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Va. ¿Se ve en la pantalla? En la... Desgraciadamente ocurre el sesgo de selección cuando uno tiene que hacer un comentario. Les tengo que llamar la atención porque quedamos que a las 12:30 aquí, pero les llamo la atención a los que sí están. Entonces, Ahorita les aviso que lleguen. Si se ve, amigo, solo se ve como... O sea, ¿no se ve así la pantalla? Con este. ¿Lo viste? Ah, ok, con las notas, ¿no? Ah, ¿será? ¿Ya cambió? Ya. ¿Ya se ve así? Sí. Ah, ok. Dice Moni que Dianita está también ahí, ella ya no puede. ¿Le digo que suba o...? No. Sí, es verdad. Chale. ¿qué piensas? Sí, ok. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Hola, muy buenas tardes. Soy Axel Rodrigo Márquez Núñez, soy residente de primer año de Medicina Interna y el día de hoy vamos a revisar este artículo original de el uso de ambrisentan y tadalafil en hipertensión pulmonar. Es un artículo del New England que salió en el 2016. Ahora, el artículo Nos estuvieron preguntando, pero no las tengo. Dice que no se... Si no las reivindicamos. permítanme un momento, estamos checando algo. Bueno, el artículo va a investigar la eficacia y seguridad de dar de manera inicial un tratamiento combinado en comparación con la monoterapia en pacientes que tengan el antecedente de hipertensión pulmonar arterial sin tratamiento previo. El diseño del estudio fue el siguiente. Fue un estudio multicéntrico, en un estudio fase 3-4, en el cual se ingresaron 500. ¿A qué se refiere eso de estudio fase 3, Alexis? Que ya se aplica a pacientes con enfermedad ya no necesarias en animales, que es fase 1. Fase 2 es ya en experimental, ya en humanos. Todos son experimentales. Sí, bueno, y el 3 ya se aplica como terapia, pero todavía no está validado. Eso es lo que tengo entendido. Sí. Fase 0 es in vitro. Fase 1 con modelos animales. Fase 2, sujetos sanos. Fase 3, sujetos enfermos. Exacto. Que son, ya los estudios fase 4 son estudios de grandes poblaciones. De grandes cantidades de procedimientos para ver que no haya alguna reacción adversa, que sea muy poco probable.
pero se cuentan por miles, ¿no? Los participantes. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de qué quieras investigar. Pero, por ejemplo, pueden durar varios años la fase 4. Sí. Los reportes que se generen en fase Sí, sí, pueden todavía ser parte de una fase 4. Sí. Porque aparte forman parte de lo que es la De acuerdo. Y para este estudio se contó con 500 participantes, de los cuales 253 tuvieron el tratamiento combinado con tadalafil y amlodipino, 126 tuvieron el ambrisentan más placebo y 121 tuvieron el tadalafil más placebo. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, el cual duró del 18 de octubre del 2010 al 31 de julio del 2014. Permítanme tantito. Ajá. Se monitoreó, la monitorización y la colección de los datos fue realizado por los patrocinadores. Ahora, la selección de los participantes fue de la siguiente forma. Se seleccionaron a personas de 18 a 75 años, cuyo peso mínimo era de 40 kilogramos, con una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, que tuvieran como sintomatología clase funcional de la OMS 2 o 3, esto quiere decir la 2 como síntomas, que presentaran síntomas con una actividad habitual, 3 que tuvieran síntomas con actividad mínima. También se incluyó a las personas que fueran del grupo 1 de la clasificación de la OMS. Este quiere decir que es hipertensión arterial pulmonar primaria. Lo importante también era que estos participantes no tuvieran un tratamiento previo, o si tenían un tratamiento previo que fuera menor en 14 días sin los fármacos que se iban a emplear en este estudio. Recordando que la hipertensión arterial pulmonar primaria es un diagnóstico de tipo idiopático, hereditario, que puede ser también asociado a tejido conectivo, a drogas o a toxinas. En la selección de los participantes se observó un aumento relativo en los primeros 6 meses de participantes que tenían factores de riesgo para disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Esto chocaba un poco con el estudio porque salían del grupo de hipertensión arterial pulmonar primaria, del grupo 1, ya que las disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo son tomadas en cuenta como el grupo 2, enfermedad del corazón izquierdo en la hipertensión pulmonar. Entonces, los investigadores en este estudio deciden excluir a estos participantes que contaran 3 o más de los factores de riesgo. Antes de que realizaran la aleatorización de los participantes, checaron qué pacientes pudiesen tener estos factores de riesgo para excluirlos. Entonces, hicieron un pool en el cual excluyeron participantes que tuvieran 3 de estos riesgos, que fueran falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tuvieran un índice de masa corporal mayor a 30, que tuvieran historia de hipertensión esencial, historia de antecedentes personales patológicos de hipertensión arterial sistémica, que contaran con diabetes mellitus de cualquier tipo, que tuvieran alguna evidencia significativa respecto a su estado clínico con enfermedad arterial cardiovascular, establecida como infartos previos, con antecedentes de intervención coronaria percutánea, que hubiesen presentado también positividad en algún electrocardiograma con elevación del ST, que tuvieran una angiografía con evidencia de enfermedad arterial coronaria, con una estenosis mayor del 50% en por lo menos uno o más vasos, que tuvieran un bypass coronario o que tuvieran angina estable. Entonces, una vez que ya tenían a la población, se hizo el procedimiento del estudio y se clasificó a los participantes por su causa de hipertensión arterial pulmonar, excluyendo o tratando de excluir a los que estaban con disfunción del ventrículo izquierdo y dejando a los que eran de hipertensión arterial pulmonar primaria. Asignaron de manera aleatorizada a 3 grupos, que fue el grupo con los 2 fármacos, amlodipino, tadalafil, el grupo que tenía nada más amlodipino placebo y el grupo que tenía tadalafil placebo. Se usó ambrisentan en 10 miligramos y tadalafil en 40 miligramos.
Se hizo la verificación de la eficacia de estos pacientes con el chequeo de seguridad que se debe hacer en estos estudios en las semanas 4, 8, 16 y 24. Posterior a ello, se revisó a los pacientes cada 12 semanas. Ahora, para medir los resultados, hicieron un criterio de valoración principal, que fue el primer evento de falla clínica. Definieron evento de falla clínica como muerte, como hospitalización por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar, como que la enfermedad progresara o que hubiera una respuesta clínica no satisfactoria a lo largo del plazo. Esto quiere decir que los pacientes en el estadio de la OMS 3 o 2 o 3 hubiesen avanzado hacia 4, en el cual presentasen síntomas al reposo. Entonces, aquí en este estudio tenemos como la tabla primaria, a diferencia de otros estudios que hemos revisado, tenemos la tabla primaria con las definiciones del outcome primario en lugar de la poblacional. Tenemos la definición de la muerte por cualquier causa, que hubiese existido un certificado de muerte en los pacientes que entraran al estudio, que hubiese habido hospitalización por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar, siendo esta como una hospitalización causada por un trasplante, bueno, que llevara a un trasplante pulmonar, a una cectotomía atrial, o iniciación de una terapia con prostanoides, que sería el último escalón terapéutico en estos pacientes. También se comentó de la progresión de la enfermedad, en la cual los pacientes tenían, tenían el punto medio de decir que había progresión en la enfermedad si tenían un decremento de más del 15% de la línea basal de los 6 minutos de distancia, de la distancia recorrida en 6 minutos, que era la forma en la que podían medir la situación clínica de estos pacientes, pudiendo avanzar de clase 3 a clase 4 en 2 visitas consecutivas separadas por al menos 14 días. Y el otro componente, el otro outcome, fue una respuesta clínica no satisfactoria a largo plazo, que los mismos pacientes comentaran que no se sintieran, que no hubiese mejoría en la clínica o en la sintomatología que ellos mismos presentaban, o que hubiera una disminución en la distancia recorrida a los 6 minutos. No sé, hasta ahorita hay alguna duda. No es la distancia recorrida en 6 minutos, hay una prueba que se llama la prueba de los 6 minutos, que, bueno, tiene varias utilidades, ¿no? Pero, bueno, ellos lo utilizaron para valorar deterioro funcional o capacidad funcional pulmonar en este caso. Pero ya es una prueba bien estandarizada, ¿no? Que tiene su utilidad en problemas de pulmonar, problemas neurológicos, cardíaco, ¿sabes? Entonces, es una prueba ya validada, es un instrumento de medición ya validado. Y ese se clasifica para interpretar las usadas en escala de Born. Ah, sí, es la clínica. ¿Cuánto tiempo, de mayor a menor, cuánto tiempo se para, qué velocidad va, cuánta distancia recorre, cuánto tiempo se para, qué tan fatigado está en la prueba? También emplearon la escala de Borg. De hecho, en el apéndice suplementario tiene la escala de Borg modificada de cómo se sentía el paciente al realizar la prueba, justamente como dice Juan. Qué bueno que ya aprendieron a ver los suplementos. Entonces, el procedimiento del estudio es que si ocurría el evento primario y el participante, bueno, esto fue como una parte extra, a raíz de que el participante, de que si a la persona le sucedía el outcome primario y el participante continuaba en el estudio, las personas que realizaban este estudio podían decidir si ese participante se le retiraba la monoterapia y empezaba el tratamiento combinado, o si se retiraba la monoterapia o el tratamiento combinado, en este caso la lambisartán tadalafil, para iniciar un prostanoide o tratamiento disponible que hubiera de manera local. Entonces, también hubo unos resultados secundarios que se midieron en este estudio, que fue el cambio en la basal del ProBNP, en la distancia recorrida a los 6 minutos, la clase funcional de la OMS, sobre todo si pasaba de clase 2 a clase 3 o de clase 3 a clase 4, como mencionó Juan también, el índice de disnea de Borg, y la misma respuesta clínica que tuviese el paciente, la respuesta clínica satisfactoria, si hubiese un aumento en el 10% de la basal
de la distancia recorrida a los 6 minutos con una, si el paciente hubiese presentado reducción o no en la sintomatología al realizar la prueba. Sí, doctor. ¿Continúo? Ahora, el análisis estadístico. Los investigadores proyectaron un índice anual de falla clínica del 10% en la terapia combinada. Esto quiere decir el 10% en terapia ambisartán, tadalafil, y del 20% en cada grupo de la monoterapia, en cada grupo que presentaba el fármaco que se estudiaba con el placebo, teniendo un cociente de riesgo para la falla clínica del 0.47. Esto quiere decir un 53% menos de riesgo de falla clínica con tratamiento combinado que con cada forma de monoterapia. Esto quiere decir que lo que esperaban es que hubiese un 53% menos de riesgo en la falla clínica, en los outcomes primarios con el tratamiento combinado. Y aquí ya nos presentan en el estudio la tabla 2, que pensé que se iba a ver un poquito más. Déjenme ver si puedo hacer fondo. Ajá, justamente la tabla 2, lo que hemos visto en los demás artículos, la tabla 1, pues ahorita la pasaron a la tabla 2, que es la de la población. Tenemos, pues por año, los años que están casi todos entre 54 años, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de índice de masa corporal, negros, blancos, bueno, en los lugares donde se encontraban, en Norteamérica, Europa, si existían condiciones preexistentes en los pacientes, hipertensión, diabetes o enfermedad coronaria, la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar y si había historia de, si tenían o no historia específica de hipertensión arterial pulmonar. De hecho, la tabla poblacional se encuentra, le hicieron bastante amplia y en el suplemento del apéndice todavía la desarrollaron un poco más. Sí. Así es. Puedo usar la... Mover un poco. De hecho, la tabla era tan grande que la tuve que partir en 2 diapositivas. Es el resto de la tabla, en donde también nos comentas si los pacientes ya habían... Así, con el... Okay. ¿De regreso? ¿A eso? A ver, ¿qué va a decir? Sí. Vamos a tener cuatro columnas. Es una columna con el tratamiento combinado, una columna con el tratamiento en la monoterapia, es un pool. Esto quiere decir que están juntando a los dos grupos que emplearon el placebo, el grupo que tenía el ambrisantan con el placebo y el grupo del tadalafil con el placebo. Entonces tenemos un total, la N en el grupo del tadalafil, la población son 121 pacientes, en el grupo del placebo con el ambrisantan son 126 pacientes, y entre estas dos poblaciones del ambrisantan tadalafil, ambas con placebo, se hace un pool. El pool que se emplea es este de la monoterapia, que es un total de 247 pacientes. Este pool fue el que se comparó con la terapia combinada. Entonces, podemos ver, ya sea de manera individual en el grupo del fármaco o el placebo, o en el grupo del pool con la en el grupo del pool contra la terapia combinada es tadalafil ambrisantan. Y entonces pues nos van describiendo, por ejemplo, en la terapia combinada tenemos el porcentaje de mujeres que eran un 74. ¿Tú qué opinas eso de comparar
que hayan hecho la suma de los dos grupos de monoterapia con tadalafil y con plumricental, que hayan hecho un solo grupo y lo comparen contra la terapia combinada. Pues creo que pudiese generar, no sé si específicamente se emplea bien esta palabra, pero como un tipo de sesgo, porque también si los pacientes que tenían el tadalafil o el ambrisadán tenían algún, no sé, no tenían, generaban el outcome primario, pues no nos permitía saber si el otro fármaco, si les hubiese podido apoyar o no. O sea, esto quiere decir, tengo un paciente que le estoy dando el tadalafil y tiene una, aumenta su clasificación de funcionalidad de la OMS de 3 a 4, esto siendo que tenga la disnea en reposo, pues yo no sé si el ambrisadán posiblemente le hubiera servido en lugar del tadalafil. No me acuerdo, no me acuerdo bien del artículo, porque tiene más de 2 años que lo leí. No sé si esto sea, sea un estudio cruzado. Vean los crossover, en donde tienes un grupo con una terapia y un grupo 2 con otra terapia. Los comparas uno contra el otro, luego les das un periodo de lavado del fármaco, los dejas en paz, los cruzas, o sea, los inviertes, a los que les habías dado la terapia A, les das la terapia B, y después a los que estaban con terapia B, les das la terapia A, y los sigues, ¿no? Entonces, no sé si hayan hecho esto, porque no le veo mucho sentido, o más bien sí existe mucho riesgo a confusiones, de que compares el grupo de la terapia doble contra la monoterapia, porque por ejemplo, estarías comparando, al final de cuentas, un grupo, en un momento estarías comparando los grupos que recibieron ambrisentan tadalafil contra tadalafil, luego ambrisentan tadalafil contra ambrisentan, solo. No le veo, no son cruzados, no le veo mucha razón de ser a ese grupo. En el estudio comentan que no. Mejor nada más para resaltar su resultado en cuanto a la terapia combinada contra una monoterapia. Es que eso es de hecho eso es lo que comentan. Al principio dicen que no hay mucha, no tienen muchas bases, muchos estudios respecto, o más bien, hay mucha discrepancia entre si conviene que empecemos el tratamiento con los pacientes a doble terapia contra una terapia, porque refieren justo en el artículo que antes del 2016 había esta... Sí. Yo creo que más que ayudarnos, creo que es inservible esa tablita. No digo que esté mal, digo que es inservible. Pero mira, si por ejemplo, de los 250 del grupo del combinado, la respuesta adecuada es en el 50% y en el pool de monoterapias es el 50%, puedes decir que son equiparables, pero yo no sé si en ese pool el 49, ese 50, el 49% fue uno de los dos medicamentos y el otro solo fue uno. O sea, al final, la monoterapia no quiere decir que monoterapia sea mejor, quiere decir que un solo medicamento tiene la potencia, casi la potencia de otro combinado. Entonces, el hecho de juntarlas, más que ayudarnos, que nos genera. Digo que con un plumón le hayan hecho esa tanita. A ver, con el ¿por qué no nos ponen lo de separar de paramétricos? Bueno, esa no es una tabla de características basales. Y no todos los estudios te definen las características basales diferencias entre los grupos. Si encuentras diferencias, entonces ya sacas un. Por ejemplo, si son variables de tipo paramétrico, sacas una. Perdón, es que si fuera una variable paramétrica y las vamos a comparar, entonces aplicaríamos una y si fuera no paramétrica, aplicamos una Entonces, ellos no buscaron compararla porque son características basales y no es una obligación compararlas para que cuando quieren verse muy fifís y muy elegantes, sí hacen comparación de características basales con el objeto de demostrar que no hay diferencias entre ellos, ¿no? Pero ya sí, o sea, para fines prácticos en un estudio
Aquí no te da más saber si la variable era paramétrica o no paramétrica. Tú te das cuenta de qué tipo de variable era por lo que te están reportando. Si te reportan medias o te reportan medianas, ¿no? Tú ya infieres este tipo de variables. Pero bueno. Paco, de acuerdo al título, descríbeme el estado basal, la maniobra y el desenlace del estudio. El estado basal, pues son los pacientes. Ajá. La maniobra es el uso de presentar más tadalafil y el desenlace, pues. No dice No desenlace. dice desenlace. Entonces, desde ahí estamos mal, porque nosotros no podemos saber qué es lo que están buscando, bueno, no con el título, que idealmente un buen estudio, en el título tienes que tener esos tres puntos. Estado basal, maniobra y desenlace. ¿A quiénes voy a estudiar? ¿Qué les voy a hacer? ¿Y qué espero ver? ¿Sabes? No podemos saber qué es lo que están esperando. Al no saber y definir ellos claramente qué es lo que vamos a esperar, hacen ese tipo de cosas en los análisis, ¿no? Exactamente. O sea, realmente, cuando no te definen qué es lo que están buscando, pueden poner lo que ellos quieran. De hecho, y chocan con la parte en la que dice que es un ensayo de parte 3. No está diciendo Lo que que. está viendo nada más es, más que un resultado, más que un resultado, ¿qué es lo que va a pasar? Si genera daños, ¿no? Entonces, ese sería un ensayo 1, 2. Claro, o sea, aquí tendrían que definir qué es lo que esperan, ¿no? Mortalidad, hospitalización, deterioro de clase funcional, algo. Tendría que venir desde aquí. Su outcome primario, ¿no? Tendría que estar ahí. Y no lo mencionan. Y no lo mencionan. Entonces, al no mencionarlo, caemos, regresate a tu. ¿Podría ser ahí el uso de esta combinación superior a monoterapia para... Podría ser, pero Ah, no lo definen. es que es Al no definirlo, ellos meten un grupo combinado de terapia, ¿no? Ahora, ¿por qué ponen o por qué analizan el grupo de tadalafil solo? Si el estudio lo que te está diciendo es ambrisentar más tadalafil, ¿no? Digo, está bien que lo reporten y todo, pero no era su objetivo. Al menos no es lo que ellos nos quieren dar a entender en el título, ¿no? Bueno, ¿sí? Esto puedes emplearlo como, o sea, se me ocurre, ¿no? Si ya tienes los datos, que lo uses como un brazo del... Sí, o sea, lo puedes hacer mil cosas. Ellos decidieron no darnos a conocer su desenlace o lo que buscaban en el título. En el cuerpo del artículo sí lo mencionan, sí, ¿no? Pero al final, durante el análisis, pues hacen lo que se... Acuérdense que siempre debe haber coherencia en el protocolo, en el estudio. O sea, si yo en el título pongo que busco que mi desenlace va a ser mortalidad, en mis objetivos tengo que poner que mis objetivos es definir mortalidad. Tengo que poner cómo voy a definir mortalidad, cómo voy a buscar mortalidad. Y al final tengo que reportar mis resultados en relación a la mortalidad. No puedo poner que voy en el título, busco mortalidad, en los objetivos busco hospitalización y en el desenlace busco sobrevida libre de enfermedad. ¿Me explico? Porque no tiene ninguna coherencia eso. Tiene que ser lo que pongo en el título, lo que pongo en mis objetivos, pongo en mis análisis y en mis resultados exactamente lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, puedes tener objetivos secundarios y puedes reportarlos, pero el outcome primario siempre tiene que ser el mismo, tiene que ser dirigido a los. Por ejemplo, en ese estudio dijiste que la revisión del almacenamiento de datos fue hecho por patrocinadores. Ajá. Por ejemplo, si yo... Este es un estudio de la industria. Si yo como empresa farmacéutica quiero hacer un fármaco con la gente, me es más fácil poner tablas de medida y poder justificar que vendiéndote dos, vas a tener mejores resultados que con uno separado. Entonces, igual y haciendo eso, clínicamente no hay mucha diferencia, pero para la gente sí es como de, no, pues mejor le compro los dos. Y ya lo justifico más visualmente. Si la industria farmacéutica patrocinó este estudio, en particular por el costo de la ambrisental. Estamos hablando que ambrisental debe andar sobre 60-70 mil pesos de tratamiento. La presión. Y de tadalafil no se queda corto, ¿eh? Tadalafil, el famoso Cialis, son como 3,500 pesos mensuales.
Pues lo hubieran comparado mejor con el Procet, ¿no? Alguno intravenoso. Luego nos mencionan en la tabla 3 la severidad de la enfermedad que presentaban los pacientes antes de realizar el estudio. Esto quiere decir en su estado basal. De igual forma, pues lo dividen igual ambrisentan monoterapia, tadalafil monoterapia, el pool y la combinación en la terapia. ¿Estos ya son resultados? No, es de la basal, es la basal. Ajá, aquí usaban pues justamente las variables hemodinámicas, el ProBNP, que fue uno de los outcomes secundarios que estaban buscando, también la distancia recorrida a los 6 minutos, que fue otro de los outcomes secundarios que estaban buscando, y la clase funcional de la OMS, 2 y 3, eran las basales de la población que teníamos respecto a la severidad de la enfermedad que presentaban. Bueno, no nos dan, insisto, no hacen diferencia de medias o medianas, pero bueno, los números aparentemente son muy parecidos, ¿no? Cosa que es lo ideal en las características, que no haya diferencias entre grupos. Y como estaban ya dilucidando, pues los resultados se presenta lo siguiente. Se hacen los criterios de valoración principal para ver quiénes tuvieron los outcomes primarios, secundarios, y presentaron el outcome primario, que es la tabla que les presenté al principio, 123 pacientes, de los cuales fueron 46 los pacientes que presentaron el outcome, el 18%, versus 77 pacientes, el 31%, en el pool, el ambrisentan tadalafil, de los que estaban con monoterapia. Dividiéndolos estos ya como un 34% de pacientes con ambrisentan, que eran 43 pacientes, y un 28% de pacientes con tadalafil placebo, que fueron 34 pacientes. Entonces, en la última tabla que nos presentan, sí. Sí. Era deterioro de la caminata. Es la muerte, el deterioro. Ahí están. Pero sus outcomes no fueron de mejoría, fueron de empeoramiento. De hecho, bueno, el resultado. Sí, es para deterioro, ¿no? Ajá, nos comentan que ahorita les enseño en la última tabla, no hubo una mejoría frente a la mortalidad, pero sí mencionan que hubo una mejoría contra la hospitalización. Sin embargo, los pacientes, empleando la tabla de... Regresate una, dos dedos. ¿Cuál? No, entonces la que sigue. Donde tenías tus desenlaces. Ok. ¿Estos? El outcome. Ya. Es que si eran esos. Son estos. Esta es la tabla 1. No está la clase. Pero es que ahí no viene hospitalización. Lo tienen como hospitalización y empeoramiento por la producción. ¿Continúo? Sí. Ok. Entonces, nos muestran ya la tabla, por fin la tabla donde están los outcomes primarios y secundarios y la eficacia en estos. Otra vez, comparando el pool de la monoterapia con la terapia combinada. Aquí es relevante la cantidad de pacientes que llegaron a la hospitalización en la combinación de la terapia versus los que estuvieron con monoterapia, que esto es lo que ellos comentan que fue el boom del estudio, ¿no? Que disminuyó, que la hospitalización por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar fue el componente principal y que disminuyó esta al dar el tratamiento combinado. Y sin embargo, aumentaba si solo estaba con un fármaco. Y el hazard ratio en la terapia combinada contra la monoterapia, pues nos comenta... El hazard ratio, o sea, sí, de la combinación de terapia de la combinada contra la monoterapia, pero ¿de qué? Del riesgo de que ocurra el outcome clínico en el... Okay. Tomaron cualquiera de los tres. Ajá. Como... Ajá, exacto. Pudo haber sido hospitalización, pudo haber sido muerte, pudo haber sido... Exacto, empeoramiento clínico, aumento de la clase funcional de la OMS o aumento de la situación clínica referida por el paciente. De hecho, esto es en los outcomes primarios. Esta tabla en específica, porque era una tabla muy grande y la tuve que dividir. Estos son los primarios. En los secundarios,
Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles? ¿Cómo sé si fue por muerte, si fue por Exactamente. químico, si fue por hospitalización? Eso sí lo hicieron, pero... Viene en el pero suplementario viene en el- y en el apéndice suplementario. Aquí está muerte, Sí, hospitalización. pero ahí no viene analizada la diferencia entre los diferentes grupos. Exacto, exacto. O sea, ahí vienen números. Ajá, no viene entre los Si grupos. la población es igual. Exacto. No, aquí no sabemos si el número, por ejemplo, si es el 30 en el grupo de monoterapia, en el grupo conjunto de monoterapia, si ese 30 es diferente en realidad al 18 que está a un lado. Sí, estadísticamente significativo. No sabemos, ¿no? O sea, nada más vemos los números, pero no sabemos si realmente hay diferencias entre los dos. Ellos lo que hicieron, al final de cuentas, fue tomaron como uno solo cualquiera de los de los 4 puntos del desenlace primario. Así se presentaba uno, cualquiera de los 4, ya era uno, y entonces sacaron las diferencias entre los diferentes grupos. Pero en realidad no está el dato ahí en el artículo para ver si hay diferencia en la hospitalización entre la terapia combinada, entre la terapia con la monoterapia, el ambrisental solo o el tadalafil solo. Yo no voy a servir para mi paciente si usarlo para disminuir la muerte, la hospitalización. De hecho, al final la conclusión es ella. Sí. En el suplementario sí viene más. Sí viene. De hecho, el suplementario son como 200 páginas de apéndice suplementario. Sí viene más desglosado. Y es que en estos estudios, o sea, lo primero que se presente es lo que se cuenta. Si se presenta, por ejemplo, primero el pegamento de la clase funcional antes de La muerte o la hospitalización. ese es el punto que van a tomar. Lo toman como eso. No lo pueden comparar, porque para un paciente fue un corte primario o algo y para otros fue otro. Entonces no podemos comparar esas poblaciones. Sí, es como lo comentaba Juan, que tienen que ser eventualmente equiparables. Ahorita les muestro la tabla, la secundaria. Estos resultados que les acabo de mostrar en las curvas que veremos ahorita de Kaplan-Meier, nos muestran que a partir de la semana 24, el tratamiento combinado tuvo una mayor reducción en el NT-proBNP que el pool de la monoterapia. Este es un outcome secundario. Ahorita les pongo esa tabla. Que hubo un mayor porcentaje en respuesta clínica satisfactoria para el grupo con el tratamiento combinado y que hubo una mejora en la distancia recorrida en 6 minutos en el grupo del tratamiento combinado. Entonces, se jactan de que efectivamente el tratamiento combinado está mejorando los outcomes, sobre todo secundarios, y el outcome primario, que fue uno de los outcomes primarios, que fue hospitalización. Sin embargo, ya en las tablas sí vemos que puede ser significativo el nivel de ProBNP, en la distancia recorrida a los 6 minutos. Sin embargo, la clase funcional del grupo de la OMS no fue significativa. Entonces, pudiese también chocar un poco con lo que se comenta de que el paciente no estaba teniendo una mejoría clínica, pero están mencionando que sí había una mejoría por otros outcomes. Ajá, por ejemplo, que a lo mejor podías estar mejorado en el ProBNP, pero el paciente en su clase funcional, pues al final del día no presentaba una diferencia estadística en cuanto a la clínica. Entonces, supongo que esto también entra con lo que en algún momento usted nos comentó, de que en los números es algo y en la clínica es otra situación, ¿no? Sí, o sea, no todo lo que sea estadísticamente significativo va a ser clínicamente relevante, ¿no? Tiene un problema de bajo, sin paciente. Sí, paciente no. Exacto, justamente eso. Y bueno, ya nos comentan que la satisfacción clínica a la semana 24 no representó una diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. Esto no lo dicen como tal ellos en el artículo, pero se empieza a ver ya en las gráficas. Tenemos la primera gráfica de Kaplan-Meier, en la cual se compara la terapia combinada con la monoterapia, el pool de la monoterapia, en el cual vemos que hay menos outcomes primarios en el uso de la terapia combinada contra el pool de la monoterapia. En esta primera gráfica de Kaplan-Meier se usa, están comparando terapia combinada contra pool de monoterapia. En las siguientes dos gráficas que presenta el estudio comparan monoterapia contra ambrisentan y monoterapia contra tadalafil. Y entonces aquí mostrando que pues sí hay una relevancia, una diferencia estadística. Sin embargo, yo a favor de la monoterapia, de la terapia combinada.
Sin embargo, yo aquí pensaría que si hubiesen dado más tiempo a esta parte, posiblemente se hubieran juntado las líneas, ¿no? O sea, no lo podemos saber, pero yo creo que si ese tiempo hubiera seguido el estudio, eventualmente yo no hubieran estaría de chocado. acuerdo ahí, porque ahí lo que vemos es, tomaríamos la tendencia de las 50 semanas, de la semana 144 a la 192, son 50 semanas, ¿no? Es casi un año. Y en ese año están paralelas las líneas. Entonces, la tendencia indica que se mantiene esa diferencia en el tiempo. ¿Qué pasaría? O sea, la verdad es que no deja de ser elucubrar. Claro. Y no podemos saberlo, solamente siguiéndolos es como lo podría saber. Pero no pensaría, yo no estaría tan de acuerdo contigo que la tendencia sea que se cumple, más bien pareciera a que se mantiene esa diferencia a lo largo del tiempo. Digo, estamos hablando de casi un año, de la semana 144 a la 192, 50 semanas. También hacen como resistencia a la dosis. Ahí se dan juntas hasta que aumenta, ahí como a las 8 semanas, se aumenta la dosis. Sobre todo el cambio es en todas las gráficas, lo vamos a ver en las 24 semanas, que es cuando se empiezan a separar las líneas. Aquí, por ejemplo, en combinación contra tadalafil, a las 24 semanas es cuando se empiezan a separar. En combinación ambrisentan, también a las 24 semanas es cuando empiezan a hacer este cambio. Y la Iniciaron con una dosis pequeña hasta llegar a la que ellos proponían. Sí, sí lo mencionan en el... ¿Es la mía o la gráfica de la PI? Cerca todavía más ¿Esta? a la línea que el full combinado. Como que pareciera que la PI tuviera más respuesta posicional en combinación con el full combinado. Sí, es lo que comentaba el doctor, probablemente es. Pues habría que hacer una superposición de las gráficas, ¿no? Pero Y para 168 semanas, 3 años, para los costos de los medicamentos, ¿quién va aumentando la terapia? Sí, seguro de eso creo que también, esa parte en la que comentan que justamente la industria fue la que estuvo dando pues, la lana, creo que aquí justamente tiene un peso sí, y por eso relevante. no ves, digo, tampoco es que haya tanto, ¿no? Pero por eso no ves los grandes estudios de 25,000 pacientes en cada brazo. Sí. Podemos pasar el valor de de para la comunidad primaria es no sé cuánto, creo Y que supongo 1 millón de primaria, pues. basado en el valor de P, la PI. Y es que también Sí. el intervalo de confianza ya se acerca a lo que tiene combinación de terapia con la PI, se acerca ya al. Entonces, te das cuenta, las otras gráficas están más cercano más lejano al luz. Y esta última, la PI está cercana, entonces quiere decir que eso al tiempo que Exacto, se hubiera por eso. analizado, se hubiera acercado al intervalo de confianza, y en ese punto específicamente, pues, no sé, por decir un número, a la semana 200, ese intervalo de confianza ya tenía el valor nulo y ya no hubiera Ya no tendría por eso se signo. está acercando ahí, y hasta ahí lo contaron. De hecho, en realidad, más que se acerca al valor nulo, pareciera que es un tema de tamaño de muestra. Regrésate a la gráfica donde están los rangos intercuartilares. Ahí. ¿Qué les parece en la caminata de 6 minutos, los rangos intercuartilares? 4.6, 85.7. Están muy Menos amplios. 12.25 a 64.53. Están muy amplios. Eso casi siempre es un tamaño de muestra. Cuando tienes un tamaño de muestra no apropiado, llámese corto o alto, exactamente. Generalmente es casi cuando te quedas por debajo del tamaño de muestra. No, simplemente es una observación, puedo estar equivocado, pero pareciera por esos rangos, y cuando tienes rangos interparticulares así, o intervalos de confianza así, casi siempre es que se te da un poco el tamaño de muestra. Casi siempre. No es una regla, casi siempre. Y la única manera de saberlo es viendo todo el apéndice, viendo cómo calcularon su tamaño de muestra, cómo definieron, y ver si realmente cumplieron con lo que se habían proyectado en el inicio. Pero entonces, por eso, lo que dice Javier, de que se acercan al valor nulo o a la unidad, sí es importante, pero sobre todo, quizás si hubieran incrementado su tamaño de muestra, No hubiera esas gráficas salido. se pegan y no hay diferencia.
haciéndolas un poco más. Sí, al final creo que estas son algunas de las limitaciones que pudiese tener el estudio. Que no había una diferencia significativa en la clase funcional, como les comenté, en la semana 24, donde ellos se jactan que comienzan las mejorías, y en la respuesta clínica satisfactoria del paciente. Y esto es lo que comentó el doctor al principio. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos extrapolado o cambiado los medicamentos? Esto quiere decir que en lugar de, bueno, ya tuvimos a nuestro paciente con Tadalafil y no está resultando, ¿qué hubiera pasado si a ese paciente le hubiera dado el ambrisentan, no? Y dentro de los grupos de monoterapia, la posibilidad de respuesta hubiera aumentado o no si se hubiera realizado el cambio del fármaco al otro fármaco o en la monoterapia, en lugar de nada más sacarlo del estudio. Como conclusiones de este artículo, se podría decir que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que no ¿Estas habían... son tus conclusiones o las conclusiones de los autores? Es mía. Que se quedan así, que porque al final en esa semana, pues en estos días, ya los participantes eran. Lo que yo concluí del artículo es que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que no hayan recibido el tratamiento previo con los fármacos aquí mencionados mostraron una disminución significativa del 50% en el riesgo de desarrollar un evento primario, entiéndase la muerte, la hospitalización, las alteraciones clínicas, los cambios en el estadio de la OMS de 3 a 4, de 2 a 3, y mejoría de los eventos secundarios evaluados en el tratamiento combinado de manera inicial. Entonces, se podría... Hace referencia a una disminución significativa. Cuando utilizas la palabra significativa, no puede ir acompañado de un porcentaje. Okay. Tiene que ir acompañado de un OR, un HR o un RR. ¿De acuerdo? Con su intervalo de confianza. Okay. O un valor de P. Okay. Eso es realmente lo que va a decir si es significativo. Sí, no estoy hablando así, normal. Cuando pones un porcentaje, pues no me dice nada. No dice nada. ¿Sabes? Okay. Entonces, si vamos a hablar, si nosotros vamos a concluir que hay una diferencia significativa, es porque junto lo vamos a poner un hazard ratio, un ratio o un riesgo relativo. ¿Sale? Sí. O un valor de qué. Justamente el hazard ratio en el estudio fue de... bueno, la P era por las hospitalizaciones primarias menor a 0.001 de los outcomes primarios, perdón. Y en Por conclusión... ejemplo, puedes poner ahí una disminución del 50% punto el valor de P menor a 0.001. Ok, gracias. Entonces, pues conclusiones, se podría decir que el tratamiento combinado de manera inicial, tadalafilo más ambrisentan frente a la monoterapia, va a disminuir la sintomatología, disminuye el ProBNP, aumenta la distancia recorrida a los 6 metros y disminuye las hospitalizaciones. Y como podemos ver aquí, pues no, sin impacto en la mortalidad. Pero, ¿por qué concluyen que disminuye la sintomatología si en la clase funcional de la OMS? Sí, exacto, no había diferencia. Sí, creo que este fue brochazo mío, pero... Sí, este es brochazo mío. Sí, 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 ahí. Sí, este fue brochazo mío, pero no. La industria está allá afuera escuchándome. Yo aquí tengo una crítica para el estudio. Para mí, el estudio. Y es que ellos seleccionaron a pacientes que no tienen una terapia previa. Y actualmente la terapia inicial es con calcio antagonista. Entonces, aun cuando con calcio antagonistas no es suficiente, aumenta la dosis. Entonces, al elegir pacientes que no tienen una terapia previa, ¿cómo sabemos que no les va mejor con solo calcio antagonista? Pero es que si la dices calcio antagonista de la nada, tienes que hacer el cambio de reactividad de vascular pulmonar a calcio antagonista. Y solo si la prueba te dice que responde, ajá, y no le dices calcio antagonista, no le dices de forma primaria. Solo si tu prueba de vascularidad pulmonar es positiva. Ahora, Se aplica para todos.
no es que un grupo se beneficie de que no tiene y el otro no hicieron. Pero ahí que lo que quería primero es que debieron de incluir en el estudio pacientes que tenían terapia y los que no, y compararlos. No podrías usar el fármaco. Si existe una terapia en general, si existe un gold estándar de tratamiento, de estudio, etcétera, no puedes tener un grupo al que no le des eso. Exacto. O sea, si ya hay algo que ya está totalmente validado y está aceptado como que es el tratamiento de lesión para, no puedes comparar un grupo al que no le des lo que ya está puesto. No sé si con ustedes ya platicaron alguna vez de los experimentos de Tuskegee. Ah, son los de sífilis, ¿no? Uf, no, pero no lo he contado. Sí, es el que se va a morir de todo. Conociendo Exacto, el tratamiento. pero ya había terapia, ¿no? Ya existía la La penicilina, penicilina. ¿no? Y los dejaron morir para ver cómo era la historia natural de la enfermedad. En Honduras, ¿no? No, No, en Estados Unidos. Como en Luisiana y ese lugar. Hicieron lo mismo. En los años 60. Pero Y era negro, era negro. Entonces, justamente, muchas de las normas de bioética surgen a raíz del estudio de Tuskegee, y una de esas es que si tú tienes un tratamiento ya bien establecido, no puedes tener un grupo control al que no le des el tratamiento. Eso es reprobable. No hay manera. Tendría que ser ese tratamiento para los dos grupos más otro que pueda estar sometiendo. Exacto, o sea, si quieres comparar realmente, si quieres ver la efectividad, es un head-to-head contra el gold estándar, o es el tratamiento que ya está establecido más lo que yo quiero probar contra el tratamiento que ya está establecido. Son las pruebas, o lo que hacen últimamente, pruebas de no inferioridad. Exacto, eso es el head-to-head, ¿no? A ver cuál es mejor. Es un tirito, uno contra uno, a ver quién es más fuerte. ¿No? Sí, por ejemplo, los de insuficiencia cardíaca, que cuando probaron de la sartán, esa cobertura. siempre fue contrario a la PRI, porque eso fue todo el tiempo y que siempre es más poco. Y así han sido siempre es contrario que se provoque. De acuerdo. ¿Qué más opinan del estudio? Pues yo creo que lejos de ayudar a decir vamos a combinar, ayudaría por ejemplo a ti, lo sigue menor costo y todo, y es más accesible. Y al final de cuentas, o sea, sí es superior el otro, pero no es tan superior que cada vez lo solamente. Entonces, aquí sí se ve. Y la realidad es que tomar decisiones con este estudio está muy complicado. Si nos limitamos a lo que nos muestra en el estudio, parece que no hay ninguna diferencia real en darle el ambrisentan contra tadalafil, ni porque no hay diferencia en los outcomes primarios, y sobre todo hay una gran diferencia o una muy mala relación costo-efectividad, ¿no? Entonces, sí te deja mucho pensar si realmente el ambrisentan debería ser un tratamiento como de primera línea para los pacientes con hipertensión. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, no sé yo que igual no tiene nada que ver con ese estudio, pero no sé cómo me estanteó un poquito esos outcomes primarios, o sea, y más cuando el título no lo está especificando en una fase, en un estudio de fase 3, que su outcome primario sea el empeoramiento y no sea la mejoría, más bien la mejoría, pero supone que lo que tratan de buscar o lo que quieren vender en el proceso del ensayo, sea, lo dejen como outcome secundario. O sea, eso tiene que ver con la enfermedad. Eso es por la enfermedad que están estudiando. Y lo mismo pasa en cáncer. O sea, porque porque no hay a la fecha nada que cambie la historia de la enfermedad. Solamente son para retardar, enlentecer, mejorar condiciones clínicas, disminuir síntomas, para eso es tiempo, sobrevida libre de enfermedad.
no es a curarte. Por ejemplo, los estudios de los oncológicos no es a curación. Es el tiempo libre de enfermedad, a recaídas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en infecciones virales, en respuesta viral sostenida, ¿no? Pero no es a curación, ¿no? No es una infección que va a sentir la tasa de curación, pero es por el tipo de enfermedad que diseñan el estudio así. No, por eso no le apuntan a decir, no, pues es que mi fármaco lo va a curar, saben que pasaría lo fundamental. No, para curar no, pero en cuanto me lo plantearon como... Porque como son enfermedades progresivas y que pase lo que pase y les dé lo que les des, se van a deteriorar. Entonces, lo que ellos buscan es encontrar el fármaco que les dé mejor calidad de vida y mayor tiempo libre de enfermedad. O sea, porque saben que se van a presentar sí o sí las complicaciones o el deterioro o lo que ellos tengan como outputs, les des o no les des el tratamiento. Por eso es por el tipo de enfermedad que está estudiando. Al final estamos describiendo una parte específicamente de un receptor, no solamente es enfermedad, eso es parte de toda la enfermedad. Exacto, toda la bastante y están cambiando a nivel vascular algo, están disminuyendo la respuesta en un punto en específico. Sí, es una de las enfermedades que tienen todavía un pronóstico muy pobre. Digo, la HP secundaria pues, todavía medio la maneja, ¿no? Pero, por ejemplo, la primaria pues, está. Trasplante, como era Pero de nada sirve trasplantar pulmones, trasplantar corazón pulmones. Lo mismo se dice de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya leyeron los papers de trasplante de pulmón en COVID? No. No, están bien mamalones. Pero, Yo voy en el dapaglifos. a ese de la de hecho, nos invitaron a participar en el DELAPA cuando empezó el COVID el año pasado. Entonces, o sea, porque ahí es GLT2 para todos. Tampoco. No son buenos para nosotros. Bien, en algún momento podríamos revisar ese, el de Tuskegee. Lo vamos a ver, ahora que vemos sí, bioética, vamos a ver todo lo que fue, de dónde vienen las pautas de Sions, todos los principios bioéticos, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, justicia y el otro. autonomía. Es la declaración de Helsinki y los 4 principios bioéticos, ¿no? Todo eso lo vamos a ver y sí da para muchas discusiones. En este tema de hipertensión pulmonar falta mucho por estudiar porque este estudio que vimos que fueron muy pocos pacientes tratados fue el que de los que más pacientes tienen. Fue el inicio, ¿no? De la terapia combinada. Y es de los que más pacientes tienen. No sé actualmente qué sea o sea, como la manera de tratar, pero si esto es como el 2016, pues no sé si sí se haya quedado Sí, así. son fármacos muy parecidos. Se utiliza el Bosentan, se utiliza Pero me refiero a que sí se quedó a raíz de esto establecido usar la doble terapia o es... No, sí. o sea, No, es una es terapia de decisión individualizada de acuerdo al caso de cada paciente. Pero no hay como tal así, exacto, no hay un estado del arte de cómo se debe manejar. Okay. ¿No? Existe un abanico relativamente grande de posibilidades, todos con posibilidades, con respuestas limitadas. O sea, no hay uno que diga, hay que darle este. No. A menos de que se le haga la actividad y inicios con Salió un artículo del British Medical Journal de 2019 de hipertensión arterial pulmonar. También, o sea, sus conclusiones en cuanto al tratamiento es que te recomendamos esto en base a clase funcional, más que nada, pero que se individualiza en cuanto a las capacidades y recursos de cada lado. Y evidentemente el sesgo bien identificado, es un estudio que es patrocinado por la industria, que estamos de acuerdo que de otra manera no había podido ser este estudio,
pero pues no deja de ser, de tener Relevante, ese claro. sesgo que evidentemente pues, los resultados casi siempre van a tender a cargarse hacia todo. Es como lo que, sí, lo que pasa con Remdesivir, ¿no? Si se sabe la historia de Remdesivir, que acaba de salir justamente el metaanálisis, donde comparan todos los desenlaces de Remdesivir. Remdesivir resulta que creíamos que aportaba la hospitalización 5 días, ni siquiera eso se puede demostrar. Entonces, Remdesivir es un fármaco que no sirve en COVID. No sirve. Es la revisión de Cochrane. Es un metaanálisis de Cochrane, donde van punto por punto: mortalidad, deterioro, intubación, tiempo libre de ventilación mecánica, días en ventilación mecánica, días de estancia hospitalaria. En ningún punto es superior a la terapia estándar. La terapia estándar es esteroide más oxígeno. Eso es la terapia estándar. Entonces, y la historia de Remdesivir es una historia muy truculenta porque el Remdesivir es un fármaco de una empresa que se llama Gilead. Ese laboratorio de Gilead trató de meter Remdesivir para manejar ébola. Como fue un fracaso rotundo y le invirtieron mucha lana, trataron de meterlo. Y lo metieron porque lo metieron, ¿no? Bueno, mucho tuvo que ver también el presidente de Estados Unidos en presionar a la FDA para que se autorizara, ¿no? Algo bueno que nos dejó la pandemia, nos permitió ver la corrupción que existe en la FDA. Eso es algo muy bueno, porque antes lo teníamos como un ente era muy respetado, ¿no? O sea, que sus análisis y sus recomendaciones eran realmente basadas en la evidencia y no por cuestiones políticas. Eso quedó totalmente revelado durante la pandemia, porque autorizaron cloroquina, hidroxicloroquina, autorizaron, ¿cómo se llama? No, así no, nunca la Remdesivir, ivermectina, autorizaron ivermectina. FDA autorizó. Exacto. Entonces, eso sí nos dejó la pandemia. Pero bueno, volviendo al tema de Remdesivir, Remdesivir no ha logrado demostrar nada, al contrario. Solamente encarece la terapia y te llevas todos los efectos del fármaco. Les va a pasar también esa reacción. Sí. El original, cerca del $1,000,000, el Remdesivir de la India, anda como en 200 pesos. Pero eso es como nuestro protocolo que tenemos. Sí, exacto. Los americanos todavía no aprueban la vacuna rusa. Pues no, pero parece que la única que está dando mucho problema es la CanSino, ¿no? Parece que Sputnik sí protege contra esta relativamente bien. No, CanSino no, ya los mandaron a llamar. Hay que reforzarla, ¿no? Con esta ciencia que existe. Está muy bueno eso de la hibridación de vacunas. Nos Esos gusteamos. ya se los mandé de las vacunas híbridas. Ese ya se los mandé. No es cierto. ¿Cómo no? Digo, no es cierto. Sí, Ahí vamos a sí, empezar sí, igual. sí. Ya, mis niños se bien se los mandé todos. Podemos decir que Todos las saben. familias del Estado se fueron, ¿no? No, pero ese sí se lo mandé, chequenlo, porque se lo mandé ya como 2-3 meses. Les quería comentar algo, por favor, de verdad necesito que me apoyen. El concepto que yo tengo para que la residencia sea